Hola, Dios les bendiga. Qué alegría saludarlos y tenerlos una vez más con nosotros en Red Nueva Vida Podcasts para seguir hablando y dialogando de este tema tan importante como es la Biblia como texto sagrado. Una vez más, damos gracias a Dios por la vida de Randy Spade. Randy, bienvenido. Gracias por estar contigo. Qué gusto tenerte una vez más con nosotros. Y bueno, en nuestro episodio anterior estuvimos hablando de la importancia que era conocer el contexto histórico y cultural para acercarnos al texto sagrado, hacer una mejor interpretación y aplicación de lo que estudiamos. El día de hoy vamos a hablar de las herramientas para el estudio de la Biblia. Todas esas herramientas, todos esos consejos, todas esas aplicaciones que podemos hacer para estudiar mejor el texto sagrado. Y quisiera empezar, Randy, con esta pregunta trayendo al diálogo. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? En cada uno de nosotros, cuando llegamos al Señor y empezamos a leer la Biblia nos habla profundamente, pero habla nuestro corazón. Y como tal, tendemos a estudiar la Biblia quizás devocionalmente, buscando qué es lo que dice a mí mismo en este momento. Y todo eso es bueno, eso no es nada malo, es importante y debemos seguir haciéndolo. Pero también es muy importante estudiar la Biblia. La lectura devocional habla nuestro corazón, pero el estudio de la Biblia habla nuestra mente. Debemos con la mente tratar de entender justamente lo que es que dice la Biblia, lo que entendieron los primeros lectores y lo que entendemos hoy día al leerlo. Qué interesante, Randy, con esa frase que terminas, lo que entendemos al leerlo el día de hoy. Una de las cosas que a veces sucede cuando queremos estudiar la Biblia o aprender de ella es la falta de disciplina, ¿no? Que a veces estudiamos un texto, nos llama la atención, leemos, pero a veces cuesta hacer ese estudio riguroso y disciplinado. ¿Qué cosas tú crees que hacen que a veces como cristianos o como lectores de la Biblia no se tenga la disciplina para estudiar la Biblia? Tienes toda la razón. La primera cosa que tenemos que hacer es hacer el estudio de la Biblia algo intencional. La lectura devocional lo hacemos cada cual generalmente cuando sentimos una necesidad. Abrimos la Biblia a ver qué es lo que dice, ¿no? Y como digo, eso está bien, pero el estudio de la Biblia es algo distinto. Debe ser, por un lado, intencional. Hay que tener como el espíritu de sí, quiero entender. Segundo, debe ser un estudio disciplinado. Yo recomiendo que sea en un mismo lugar, donde sea posible a un mismo tiempo, como para desarrollar esa disciplina de estudiar la Biblia. Ya después de eso, cuando uno empieza a estudiar, lo que debe hacer es leer repetidas veces la Biblia. Si uno está estudiando, por ejemplo, Juan capítulo 3, léalo 5, 7, 8 veces, porque como en la sexta vez vas a empezar a entender no apenas las palabras que están escritas, sino el flujo de lo que Juan quiso comunicar. Una de esas lecturas debe ser una lectura muy lenta. Otra lectura puede ser una lectura muy rápida. Busque varias versiones para ver diferentes formas de traducir. Como no estamos leyendo el idioma en que fue escrito, en griego, entonces utilicemos diferentes traducciones para ver cómo diferentes traductores traducen distintas palabras. Intencionalidad, disciplina y lectura repetida es fundamental. Qué interesante, Randy, el aporte y la respuesta que acabas de dar. Y cuando hablabas
esto me llevaba a pensar en una situación muy particular que he visto en el transcurso del ministerio en diferentes culturas e iglesias. El concepto o la creencia que a veces se dice es que no se necesita estudiar tanto la palabra de Dios porque el Espíritu Santo de Dios trae la revelación en cualquier momento. Que creemos que el Espíritu Santo da la autoridad a la palabra de Dios, la hace viva, la hace eficaz. Sin embargo, ¿cuáles son los peligros, Randy? No hacer un estudio disciplinado de la Biblia y simplemente como llegar y decir, esto es lo que el Señor tiene para hoy y que pase lo que tenga que pasar. No, en cierto sentido tiene razón, es el Espíritu que nos va a iluminar, pero debemos hacer todo lo posible por estudiar la Biblia. La disciplina es fundamental. Si el Espíritu puede revelarnos en un momento, ¿cuánto más nos puede revelar cuando realmente nos dedicamos a estudiar la Biblia? Utilizando herramientas para, por un lado, entender lo que dice, y por otro lado, entender el idioma original. Para entender lo que dice, yo prefiero un acercamiento inductivo a la Biblia. No sé si tú has estado en estudios bíblicos en grupo, cuando muchos se sientan para estudiar un capítulo. Leen el capítulo y generalmente la primera pregunta que hacen es, bueno, ¿qué significa eso? No es la pregunta donde uno debe empezar. La pregunta con la cual uno debe empezar es la pregunta, ¿qué es lo que dice? Porque ¿cuántas veces no leemos sin realmente poner atención a lo que dice la Biblia? Miremos primeramente a lo que dice, mirando no apenas las palabras, sino la relación entre esas palabras. ¿Qué comparaciones, qué contrastes hay? ¿Qué repeticiones hay? Con un grupo de estudio que tenemos, un grupo pequeño en casa, estamos leyendo el libro de Santiago. Antenoche leímos Santiago 2 y vimos la repetición de fe y obras. Y el genio de Juan 2 es nuestra comprensión de lo que significa fe y lo que significa obras y la relación entre esas dos cosas. Que descubrimos no son contrastes, sino se complementan el uno al otro. En medio de Juan capítulo 2, a través de una herramienta bíblica, descubrí, hay una cita, creo que es Juan 2:20, que dice que fe sin obras es inútil. Esa palabra inútil lo busqué utilizando una herramienta bíblica y encontré que lo que esa palabra significa literalmente es perezoso. Fe sin obras es una fe perezosa. Eso es interesante. Bastante, porque yo entiendo la pereza. Yo soy perezoso por naturaleza, quizás todos los hombres. Dada la opción de trabajar o estar en una banca, yo escojo la banca. Claro que sí. Pero no puedo dejar que mi fe sea una fe perezosa. Cuando descubrí que eso es lo que dice, ahora empecé a hacer la pregunta, bueno, ¿qué es fe perezosa? Y ahí sí empecé a entender mucho de lo que está diciendo Santiago en capítulo 2. Excelente. Hacemos observación, ¿qué es lo que dice el texto? Para después hacer interpretación, ¿qué es lo que significa? Y el meollo de la interpretación es, con base en la observación, hacerle preguntas al pasaje. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa obras? ¿Qué significa inútil o pereza? ¿Y qué es una fe perezosa? Si encontramos respuestas a esas preguntas,
aprendemos muchísimo. El espíritu tiene mucha más posibilidad de hablarnos profundamente cuando entramos en esa clase de estudio. Amén. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Randy. Y pensando en nuestros oyentes y las personas que nos ven en los diferentes países como herramienta para el estudio bíblico, vamos ahorita a tocar un tema que esperamos que sea mucho de ayuda para ustedes, como es el estudio inductivo de la Biblia, que Randy lo tocó anteriormente. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué es en sí, Randy, el estudio inductivo de la Biblia? Bueno, el estudio inductivo es un estudio que empieza con el texto, no con un concepto teológico. Eso sería un estudio deductivo. Uno empieza con una idea que acerca al texto para probar. La realidad es que el texto, lo más útil es acercarse al texto, no con una preconcepción teológica, sino haciéndole preguntas al texto. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Ahora, ¿qué significa para mí? Empezamos con observación, pasamos a interpretación, terminamos con aplicación. En la observación observamos las palabras que están ahí, pero también la relación entre esas palabras. Hablamos ya de unas relaciones bastante comunes en la escritura. Repetición. ¿Cuáles son las palabras repetidas en este pasaje? Comparaciones y contrastes son otras cosas que podemos mirar. Empecé pensando, bueno, ¿será que fe y obras están en contraste uno con el otro? Y lo que descubrí es que tanto en Santiago como en Pablo, fe y obras no están en contraste, sino que se apoyan el uno al otro. Otras cosas que podemos mirar, resultados y razones. Tal cosa produce este otro. Tal cosa es producido por lo otro. Buscamos esa clase de relaciones, cosas sencillas, y empezamos a entender entonces no apenas las palabras que están escritas, sino la idea, el flujo, el argumento del párrafo. Pasamos después de la observación a la interpretación. Y eso, el genio de la interpretación es hacerle buenas preguntas. Sobre todo, ¿qué significa? ¿Qué significa este término? ¿Qué significa lo otro? ¿Qué significa esta relación? Porque está en comparación o en contraste con lo otro. Fue por hacer esa pregunta, esta fe y obras en contraste, hacer esa pregunta y uno descubre rápidamente que según Santiago no está en contraste, sino que fe necesariamente produce obras. Fe perezosa no hace nada. Fe en palabra no más, pero no en corazón no hace nada. Lo que está diciendo Santiago es que fe verdadera produce obras. Por hacer esas preguntas, generalmente podemos encontrar la respuesta en el contexto mismo, o quizás en un contexto un poquito mayor, el resto de ese libro u otros libros semejantes. Pero vamos buscando respuestas en la Biblia de las preguntas que tenemos. Terminado eso, podemos entonces hacer la pregunta, ahora, ¿qué significa? No les comparto el resultado de la pregunta, tengo una fe perezosa. ¿Qué debo hacer para quitar la pereza de mi fe y hacerlo una fe energética en vez de perezosa? Qué interesante escucharte, Randy, y sé que esto será de gran ayuda para los pastores, ministros, estudiantes de seminario que nos escuchan. Recuerden, observación, interpretación y aplicación.
en la observación, ¿qué veo en el texto? Personajes, lugares, tiempo, las cosas que se dicen, interpretación, por qué, cómo, cuándo, dónde, qué significa y la aplicación, cómo podemos aplicarlo, qué es lo que voy a hacer, los pasos de acción que voy a tomar ahora. Pensando en mismo esto, Randy, ¿podrías compartirnos si has tenido una experiencia, aparte ahorita nos compartías del estudio bíblico que has tenido recientemente, pero has tenido una experiencia de algún texto bíblico en el pasado, en tu vida ministerial y personal, que a la hora de hacer un muy buen estudio te ha ayudado en tu vida espiritual? Pues hubo un momento en que literalmente un estudio bíblico cambió el rumbo de mi vida. Cuando primero aprendí cómo hacer estudio inductivo, decidí que quería practicarlo. Entonces, el primer libro que estudié fue Malaquías, 4 capítulos muy cortos, unas 3 páginas de la Biblia, y lo estudié durante como 2, 3 semanas y aprendí muchísimo. Después dije, bueno, quiero un libro del Nuevo Testamento y ojalá uno de los evangelios. Entonces seguí con Mateo, que es el evangelio más largo de los 28 capítulos. Por ahí el capítulo 5, Jesús dice, no creen que yo vine a anular la ley y los profetas. Por eso él decía, yo no vine para cancelar el Antiguo Testamento. No vine para anular, sino para cumplir. Y enseguida él en 6 ejemplos habla de cómo es que la gente había mal interpretado el Antiguo Testamento, lo que el Antiguo Testamento realmente dice y cómo él lo aplicaba a su propio contexto. Y estudié eso y pensé, hombre, es que yo no conozco mucho el Antiguo Testamento. Debo conocerlo más. A raíz de eso, entré en el seminario y estudié, hice una maestría en el Antiguo Testamento, literalmente como resultado de ese estudio bíblico que hice. Al terminarlo, pensé, ahora, lo que hizo Jesús fue tomar el Antiguo Testamento y ponerlo en términos para la gente de su día. Entonces seguí haciendo estudios del Nuevo Testamento. Hice un doctorado en el Nuevo Testamento. Y en eso encontré que hay como un tercer cuerpo de literatura entre los dos testamentos, literatura intertestamentaria, o lo que llaman literatura del segundo templo, el templo de Zorobabel, que es fascinante, no inspirado. Nos ayuda a entender muchas de las preguntas que vienen en el Nuevo Testamento. A raíz del estudio de esos 3 cuerpos de literatura, 2 divinamente inspirados y uno muy interesante históricamente, empecé a trazar ciertos conceptos bíblicos. Sigo aprendiendo de eso hoy día. Sigo descubriendo cosas nuevas cada vez más que tiene su trasfondo en un día en 1974 que estuve estudiando y dije, hombre, es que yo no entiendo mucho el Antiguo Testamento. Debo entenderlo mejor, y cambió literalmente el resto de mi vida. Tremendo, qué bendición escucharte, Randy, y nos motiva, sé que también a los oyentes, que tenemos el maravilloso regalo de tener el texto sagrado, pero que Amén. también tenemos la responsabilidad de hacer un estudio serio, con tiempo, disciplinado, para poder entender, interpretar y sobre todo a quienes tenemos la oportunidad y el privilegio de enseñar a otros la Biblia. Randy, ¿qué herramientas podríamos recomendar a nuestros oyentes que podrían ser de ayuda en el estudio de la Biblia?
Pues yo voy a mencionar 4, apenas 4 aquí. Hay muchos más. El primero es barato. Un lápiz y un papel. Pero es fundamental. Muchas veces tratamos de estudiar, pero no tenemos nada a la mano para escribir. Si tú estudias la Biblia, debes anotar lo que estás observando. Utiliza lápiz y papel para ir anotando lo que descubres. Al día siguiente vuelves, puedes repasar y ver exactamente lo que viste. No tienes que pensar, ahora, ¿qué fue eso? Ahí está. Estoy serio en eso. Un lápiz o lapicero y un papel o cuaderno es el inicio de cualquier estudio disciplinado intencional de la Biblia. Segundo, una Biblia buena. Recomiendo una Biblia de estudio. Estuve mirando en Amazon. El precio de buenas Biblias de estudio varía de 20 a $70. Y la diferencia entre los de 20 y los de 70 no es el contenido, es la fachada. Si es de cuero, vas a pagar 50 a $70. Si es de pasta dura o pasta de papel, puedes comprar lo mismo en unos 20 a $30. Yo recomiendo para uno que empieza una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudio Thompson. Ha estado durante unos 70, 80 años y es un índice de ciertos temas. Atrás hay mapas, hay un diccionario bíblico y un índice de temas que sigue. Son cerca de 6,000 temas que traza a través de toda la Biblia. Y tú puedes ir mirando qué es lo que la Biblia dice de eso en otro lugar. Tú puedes ir viendo lo que dice en otros lugares. Pero hay otras Biblias de estudio que son también excelentes. Busca uno, cómprelo. Tercero, es gratis. Está en internet, es un programa que se llama Blue Letter Bible. Mirándolo, tú puedes mirar el texto bíblico. Los dos textos en español que tiene son la Reina Valera autorizada, o sea, la de 1909, y la Reina Valera revisada, o sea, la de 60. Son los dos textos que tiene. Pero después de entrar ese texto, sale y puedes indicar con tu cursor, chuletear un toggle, y sale entonces las palabras en hebreo, arameo o griego, dependiendo del idioma que traduce, y tú puedes ir mirando el significado y indicas uno de ellos y sale todo lo que dice la Biblia entera, donde utiliza esa palabra. El problema con Blue Letter Bible es que está en inglés. El texto puede estar en español, pero cuando tú vas buscando, te indica la palabra en inglés. Sale todavía la lista en Reina Valera, pero tienes que tener por lo menos un poquito de conocimiento del inglés. La tercera herramienta es un buen diccionario bíblico. Busqué, hay varios, otra vez varían de 20 a $70. Ahí sí lo que se diferencia es el contenido, no la fachada. Hay algunos muy gruesos, otros un poquito más sencillos, pero un buen diccionario bíblico
le ayuda muchísimo en su estudio. Utiliza la Biblia de estudio, Blue Letter Bible, y un diccionario bíblico para responder a las preguntas de interpretación que haces. Vas al diccionario bíblico o a Blue Letter Bible para buscar las respuestas a esas preguntas. 4 herramientas sencillas. Muy, muy bien, Randy. Y a todos nuestros oyentes les decimos que todas estas herramientas y recursos en la descripción va a aparecer toda la información para que puedas acceder a ellas. Finalmente, cuando vamos terminando ya este episodio, Randy, una de las cosas que he podido yo ver en mi ministerio a nivel personal, que cuando no estudiamos la Biblia como algo serio, como algo disciplinado, podemos caer en ser orgullosos y tratar de enseñar, hablar y compartir cosas que no están en la Biblia y son más de yo creo, yo pienso, yo tuve una percepción de, y tenemos la responsabilidad de poder enseñar, guiar a otras personas, pero también acercarnos al texto sagrado de la manera correcta. Randy, ¿qué consejo podrías dar para terminar el episodio de hoy a las personas que están diciendo necesariamente yo necesito hacer un estudio bíblico, necesito trabajar en las herramientas? ¿Cuál sería ese consejo para animar a pastores, líderes que nos escuchan? Pues yo diría empieza a estudiar un libro quizás un poquito más conocido, uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, fácil de comprender, pero hay cosas muy interesantes ahí. Diría, toma tu tiempo estudiándolo, estudia un pasaje de 8 a 15 versículos máximos en un solo día. Más que eso, muy difícil. Menos que eso, quizás no vas a encontrar mucho. Recomiendo también que cuando empieces algo que te extraña, algo que no puedes explicar, algo que parece increíble, enfoque eso. Porque muchas veces son las cosas extrañas que contienen más información para nosotros. No lo brinque, no lo deje a un lado. Trata de entenderlo y creo que vas a encontrar cosas maravillosas. Excelente, muchas gracias, Randy. A nuestros oyentes, recuerden, se nos ha sido dado la belleza, la riqueza que es el texto sagrado, pero hay un contexto, hay una razón por qué aparecen cada cosa en la Biblia, cada cosa que el autor fue escrito, un por qué, un para qué, un en dónde y cómo podemos aplicar. Entonces queremos motivarles, animarles. Si tienen más preguntas acerca del estudio inductivo y nos ves en YouTube, dejas tus comentarios, tus preguntas. Randy, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Con mucho gusto. Recomiendo también que se inscriban en el Instituto Bíblico. Ahí hay una sección donde hablamos del estudio inductivo. Muchas gracias, Randy. Vamos a dejar información también en la descripción del Instituto Red Nueva Vida, donde puedes seguir creciendo y aprendiendo más en estos temas. Gracias por estar una vez más en Red Nueva Vida Podcast. Nos vemos como cada martes, 6 p.m. hora del este, Estados Unidos. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.